participar y por intercambiar opiniones sobre la industria. Para todos los que estáis aquí, la mesa hoy versa sobre el impacto de la compra por plataforma en todo lo que tiene que ver en el negocio del anunciante, ¿vale? Iremos tratando distintos temas. De hecho, pues yo empezaría por ahí un poco desde el punto de vista de los retos que tenéis como anunciantes, ¿no? De los retos de negocio. ¿Cuál es el impacto que la compra por plataforma entendéis que está teniendo en cada uno de vuestros negocios? Pues buenos días a todos o casi buenas tardes. El impacto es clave, ¿no? En el sentido de que es un impacto potente. La compra por plataforma programática o la que sea ha supuesto un cambio de paradigma y nos ha dado muchas ventajas tanto a los anunciantes y espero pensar que también a los consumidores del contenido, de los anuncios, ¿no? Al triángulo. Para mí hay un triángulo que es audiencia, marcas y agencias, ¿no? Y creo que para los tres ha supuesto un gran cambio desde el momento en el que podemos segmentar de una manera mucho más eficiente, podemos generar un mensaje que tiene mucho más interés para la audiencia y esto lo que hace es que las conversiones sean mucho mejores y nos ayude a eficientar la inversión y a conseguir pues, mejores resultados para nuestro negocio. Sin duda. Yo creo que estamos totalmente alineados, ¿no? En el caso de Jaguar Land Rover son marcas bastante nicho y efectivamente esto de matar moscas a cañonazos es algo que no nos podemos permitir. Con lo cual la compra por plataforma y todos los beneficios, ¿no? O sea, yo creo que para mí se traduce en una optimización presupuestaria, una maximización del ROI en sí mismo y luego efectivamente nos permite personalizar muchísimo más, con lo cual no es simplemente una cuestión de maximizar conversiones, es una cuestión también de mejorar la experiencia del usuario. Para nosotros es clave desde el lado del anunciante. Yo soy una gran defensora de la compra programática desde hace muchos años, cuando estaba en agencia, y para mí es que creo que no hay otra opción a día de hoy. Bueno, es un placer, como siempre, estar aquí contigo, Aritz, y con el periódico de la publicidad. A ver, en la academia vemos que hace falta a que aborden dos retos el anunciante. El primero es convencer a ese talento que vemos por aquí, a que entren en este ecosistema. Toda la programática funciona, pero funciona porque hay gente detrás. Si no tienen esa gente detrás y ese talento, la máquina no va a ningún sitio sola, eso te lo puedo garantizar. Y lo segundo es el tema de los datos, que me dicen, no, llevamos mucho tiempo hablando del tema de los datos, sí, pero los hemos tenido ahí en la playa, han cogido peso, han cogido 4 kilos y hay que llevarles al gimnasio. Y es algo que estamos viendo que todos esos directores de marketing dentro de los anunciantes están empezando a hacer. Es decir, vale, tenemos muchos datos, pero vamos a trabajar en plataformas que unifiquen ese dato, que activen ese dato y cerrar un poco el círculo. O sea, la compra programática es la automatización de la compra y venta, pero hace falta alguien que orqueste. Entonces, bueno, vamos a tener que ver que se pone el foco ahí para terminar de cerrar el círculo. Totalmente, y sobre datos y personas, justo vamos a hablar dentro de un poquito también, pero antes a mí me gustaría preguntaros a nivel de los procesos de transformación que están viviendo todas las empresas, ¿no? A nivel de la industria de medios, pues de una manera u otra las agencias están todas viviendo algún tipo de transformación, pues la multicanalidad, toda la parte del hubbing, a nivel no solo operativo, sino a nivel también de concepto, de producto, de muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista del anunciante, ¿cuáles son los cambios que vosotros estáis viendo que afectan directamente a ese proceso de transformación y aquellos que de alguna manera vienen ligados precisamente por la compra por plataforma? Bueno, en nuestro caso yo creo que el cambio ha sido bestial, tan bestial que hace 1 año y medio yo trabajaba para un mercado que era Iberia y la compra, bueno, pues por plataforma lo que nos ha permitido es centralizar la compra en Europa para todos los mercados de Jaguar Land Rover.
no solamente, y antes lo escuchaba, ¿no? Cuando hablábamos de digital, o sea, de la compra por plataforma, hablábamos de determinados formatos, de determinados, el puro digital, ¿no? Que entendíamos hasta ahora, no es el caso, vamos mucho más allá. Nosotros hemos creado un departamento en Europa, donde, insisto, trabajamos, damos apoyo a todos los mercados europeos, pero ha sido un cambio de estructura bestial. Y esto ha sido, o sea, esto se permite o nos ha permitido llegar hasta aquí la manera de comprar, la manera de optimizar, la manera de segmentar. Si no hubiese sido, no tendríamos capacidad para ello. Así es. Nosotros parecido. Finetwork es una compañía telco mucho más pequeñita que Land Rover. Somos un equipo más pequeñito, pero es cierto que nosotros en el área, en el departamento, nos hemos tenido que especializar. Antes digital, pues con que supieras un poco enseguida podías adaptarte, y ahora es un mare magnum de plataformas, de herramientas, de canales y demás, que bueno, pues hemos tenido que poner al frente a una persona que está en el público y que lo está llevando a cabo como el reto que es, porque para sacarle partido pues hay que renovarse a diario, hay que poner recursos y mucho tiempo para poder optimizar y generar ese retorno y ese seguimiento real time diario que nos ofrece estas plataformas, pero que obviamente si no ponemos ahí los recursos es imposible que realmente le saquemos partido. Juan Antonio, ¿quieres comentar algo más? Un poco más, o sea, yo creo que el entorno programático está bastante maduro, o sea, ya se habla también de la compra programática de espacios en el cine, o sea, que realmente está maduro, solo nos falta, pues lo hemos ido montando como un Lego, terminar de conectar todas las piezas. Muy bien. Hay un tema que a mí me gustaría también compartir aquí y es en todo lo que tiene que ver con el audiovisual, ¿vale? Y la evolución que ha tenido durante los últimos años. Y no hablo solo de la televisión lineal, sino de todo el ecosistema audiovisual, la que puede venir a través de los distintos medios, la que puede tener que ver con el social video, la que puede tener que ver con otro tipo de contenidos que no hubiéramos trabajado hasta ahora, la entrada de Fast TV, de contenido a la carta, de cualquier cosa que esté accesible desde la compra por plataforma, ¿no? Entonces, entendiendo el impacto que tiene un nuevo modelo de compra, como es la compra programática en los últimos años, en todo lo que tiene que ver audiovisual, ¿cómo os está afectando a vosotros ahora a nivel de anunciante y dónde además os veis dentro del año que viene, dentro de 2, dentro de 3, dentro de poco, sabiendo el volumen y el crecimiento exponencial que está cogiendo esto desde los últimos 2 o 3 años, ¿no? Pues la verdad es que la estrategia audiovisual cada vez está más capilarizada y es más compleja, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, en el sentido de necesitas contar con alguien muy especializado y con un partner muy especializado para poder hacer el funnel, dentro de que hay audiencias que se pueden integrar y hay otras audiencias que no se pueden integrar. Pero estamos en un momento en donde tenemos que intentar utilizar todas las plataformas para el contenido audiovisual, que nosotros sí que tratamos de adaptarlo, es decir, el spot que sacamos en televisión depende de la campaña, pero no siempre es el mismo que va a un Connected TV. Y intentamos ajustarlo para que el mensaje precisamente, ya no solo con inteligencia artificial o con las herramientas, sino desde el planteamiento de la campaña se pueda adaptar para que si alguien está viendo una película y le voy a contar una oferta, pues a lo mejor el mensaje para esa persona sea mucho más llamativa si le estoy diciendo, oye, ¿tú qué estás viendo? Entonces intentamos ajustar ahí. Pero básicamente digamos que nuestra estrategia está en ir probando, ir viendo lo que nos funciona, lo que queremos mantener y intentando tocar todas las posibles plataformas para tener la máxima cobertura posible, controlando siempre que se pueda las frecuencias. Qué bien.
como un pulpo en un garaje. Más o menos es la situación, como un pulpo en un garaje. Creo que si tú preguntas un poquito en la industria qué es HBBTV, qué es OTT, qué es CTV, posiblemente haya un caos brutal. Por eso creo que es bueno, Olga Caballero, que lo ha comentado muy bien, además que coincidí con ella en unidad editorial, Ruth Bareño, que la veo por ahí detrás también. O sea, el problema que hay ahora mismo es de conocimiento. O sea, yo creo que ahora mismo la gente no sabe si compra algo con tanto valor como es esa tele lineal de forma programática o si está comprando una aplicación. Y es algo raro porque esto lleva ahí mucho tiempo. O sea, que todavía ese desconocimiento es preocupante. Y lo segundo es que cuando empiezan a lanzar campañas, lo que veo es que salta todo por todos los lados. Que si el consentimiento está bien en programática, pero aquí no, que si los píxeles de medición funcionan en algunas teles y otras no, que eso es menos preocupante porque poco a poco irá evolucionando. Yo creo que donde tenemos que trabajar es en que veamos más esas explicaciones de qué es cada una de las cosas y que la gente coja un poco de experiencia. Yo creo que efectivamente tenemos que mejorar, pero no solamente en esa parte. O sea, para mí el formato audiovisual es clave. Sobre todo, vuelvo a hablar de mi libro, vuelvo a hablar de las marcas, ¿no? Pero al final no hay lugar a dudas de que es el formato que nos ayuda a generar pues, más recuerdo de marca, más awareness, etcétera, etcétera. Pero para mí es una cuestión de trabajar en 360. Creo que es algo súper divertido, por lo menos a mí es algo que me parece tremendamente interesante. Pero hay que trabajar también mucho del lado de la creatividad. O sea, es decir, tenemos una parte, tenemos la tecnología, tenemos los canales, tenemos la capacidad de medir las frecuencias, saber dónde vamos a impactar a los usuarios, la data, etcétera. Pero ¿qué pasa con las historias que contamos? O sea, es que para mí es ahí donde está la clave. Y antes, cuando veía el ejemplo de Mikado, es que por lo menos desde mi punto de vista, ese es nuestro futuro, es por donde vamos, ¿no? Es decir, en qué momento, cuándo te tengo que explicar la historia, en qué momento te tengo que mandar un reminder, qué tipo de reminder, cómo te voy a hacer retargeting, qué frecuencias y contar un storytelling, no simplemente ir a, bueno, pues a medir, me da igual, OTS, impactos, frecuencias, va mucho más allá y yo creo que tenemos que trabajar muy de la mano, ¿no? Anunciantes, lógicamente la parte creativa y la parte de los partners que tengamos de programática, creo que es fundamental. Totalmente de acuerdo. A ver, y va también ligado un poco a lo que estábamos comentando. Hay un hito, yo creo que si no es este año ha sido el pasado, y es la erupción de la IA como la entendemos hoy, ¿no? Tiene mil derivadas, podríamos estar hablando muchísimo rato, pero en concreto en lo que afecta a la compra por plataforma, a mí sí me gustaría preguntaros desde un punto de vista de cómo se usaba la algoritmia antes y cómo se usa hoy, de cómo se generaban las audiencias antes y cómo se generan hoy, y del impacto que esto tiene en la lectura de cualitativos y de ir más allá de las métricas convencionales, un poco en línea de lo que decías, Adriana. ¿Cuál es vuestro punto de vista o visión o cómo se está afectando a la hora de trabajar las distintas estrategias en plataforma? A ver, yo creo que hay dos puntos que comentar. El primero es que hay un poco de moda. O sea, esto me recuerda a la fiebre del oro. Quien se hizo millonario era el que vendía palas. Nvidia es ahora mismo la empresa más cotizada de la bolsa. O sea, que el que vende palas está ganando dinero. Pero sí que es un hecho que lo vamos a utilizar. Y todo el mundo va a utilizar inteligencia artificial de una forma o de otra. El problema que sigo viendo es que las empresas invierten en tecnología, pero a veces se olvidan del talento. Entonces, hablaba el otro día CSM Wire que hay empresas que pierden hasta 2-4 millones de euros por no utilizar adecuadamente o infrautilizar la herramienta tecnológica. Entonces, yo lo que estoy viendo es que la inteligencia artificial se va a utilizar, las agencias las están usando tanto para planificación como para hacer creatividades. Pero no veo que sea de una forma organizada. O sea, no se entrena al equipo, no se entrena a la gente, sino que se le deja un poco utilízalo y vete por tu camino. Yo creo que hay que usar inteligencia artificial, sí, pero también preparando al equipo.
Muy bien, gracias. Y Adriana, desde el punto de vista de Land Rover Jaguar, ¿cómo estáis viviendo todo esto, ¿no? Porque cada uno tiene su Bueno, punto de vista. nuestra situación fue un poco particular porque lo primero que Jaguar Land Rover decidió en su momento fue prohibir la inteligencia artificial y el uso de ella, ¿no? Ante el desconocimiento. Ya se abrió la mano y entonces, sinceramente, y yo estoy muy de acuerdo, ¿no? La tecnología está ahí, yo creo que pasa, pero no solamente pasa a nivel publicitario, es decir, tenemos mucha tecnología al alcance de la mano, pero no sabemos cómo utilizarla, ¿no? Muchas veces se nos va de las manos, nunca mejor dicho. Entonces, nosotros ahora mismo estamos trabajando en este sentido, estamos intentando ir poco a poco. Sí que es cierto que estamos utilizando más la inteligencia artificial a priori para ser capaces de generar, bueno, pues lo que hablaba antes, ¿no? Todos esos contenidos que pueden ser mucho más interesantes, porque la intención sí que es ser capaces de personalizar y de llegar a lo real, one-to-one, en todos nuestros, en todos nuestros canales, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos utilizando y estamos investigando junto bueno, pues a nuestro partner, ¿no? Todas las opciones que hay, haciendo, más bien es una cuestión de test and learn. Yo no voy a decir que estamos aplicando inteligencia artificial en todas nuestras planificaciones, pero obviamente va a venir, hay que adaptarse a ello. Y yo creo que hay que entender muy bien los beneficios y sobre todo, como bien decía, hay que tener un equipo preparado porque el talento, o sea, la tecnología sin talento no sirve absolutamente para nada. Entonces ahora mismo estamos en ese camino en Jaguar Land Rover. Totalmente. Y aprovechando que volvéis a mencionar el tema del talento, hay una pregunta que me gustaría haceros, porque en los últimos años hemos visto como en la industria los perfiles que se han ido sumando a todo el ecosistema digital y más al de plataforma, lejos de los que pudieran ser en el origen, son de todos tipos. Nosotros ahora mismo en el equipo tenemos gente que ha hecho filosofía, periodismo, exactas, son ingenieros, muchos ADE, otros publicidad. Pero claro, ese es desde el prisma de las agencias. A mí me gustaría saber, desde el punto de vista de los anunciantes, ¿realmente está teniendo ese impacto o buscáis perfiles muy específicos en concreto que respondan a esa necesidad de entender este nuevo ecosistema? No sé si quieres, Teresa. Sí. Pues yo en mi caso no, la verdad. No busco, obviamente, para ciertas funciones como esto marketing digital, pues lo que comentaba antes, ¿no? Un perfil pues lo más formado posible, lo más preparado posible, si ha pasado por agencia mejor, ¿no? Como es nuestro caso. Pero siempre está el debate, ¿no? Entre la formación y los talentos y luego un poco lo que te transmite el perfil, ¿no? Yo no me obsesiono tanto con un perfil ingeniero para una función. Ojo que mi campo es marca y comunicación. Entiendo que si ya vamos a lo mejor a final del funnel performance, seguramente la respuesta sería distinta. Pero en mi caso, con una formación adecuada, si ha pasado por agencia mejor, para el perfil más técnico del equipo. Para el resto de perfiles no me importa tanto. Muy bien, gracias. ¿Tú, Adriana? Yo sí que tengo una gran preocupación con el perfil de... No, o sea, a mí esto de muchas veces que ocurre, ¿no? Dentro de, y yo, siendo muy honesta, muchas veces es, bueno, yo te cambio, parece que te cambian el título, ¿no? En la tarjeta y ahora tienes otra posición y estás aquí y aprenderás, ¿no? Porque a mí eso obviamente me parece infravalorar muchísimo los skills, ¿no? que hay en el mercado. Y a mí es algo que me preocupa muchísimo. Yo requiero, o sea, efectivamente depende, ¿no? de las posiciones, pero yo tengo especialistas en todas las áreas, no dentro de mi compañía. No hay headcounts, obviamente, en muchos casos para tener a todos los perfiles dentro de Jaguar Land Rover y probablemente no sean necesarios, pero sí que requiero de especialistas al servicio de nuestro equipo en diferentes agencias, en diferentes partners, porque creo que es muy necesario. O sea, creo que si no tenemos efectivamente esos skills, ese talento, es que de nada me sirve que haya una tecnología cojonuda en el mercado si no tengo una persona que sepa cómo sacar el mayor rendimiento de ella, ¿no? Entonces,
Para mí esto es clave. Hay otra serie de posiciones, ¿no? Pues que quien está a mi mano derecha, que tiene que tener un overview muchísimo más, no lo necesita tanto, no ha de estar en este detalle, pero se requieren especialistas, por supuesto. Muy bien, gracias. Totalmente de acuerdo, o sea, con las dos. Yo soy un fan de las capacidades, o sea, por la academia han pasado gente que a lo mejor trabajaba de repartidor o de mozo de almacén, no pasa nada. Tú le entrenas con las herramientas y le conviertes en un especialista, que es un poco lo que comentaba Teresa. O sea, tú después de 6 meses ya tienes ese especialista. Sí que es verdad que luego tenemos que entender que cada especialista es especialista en una cosa. O sea, si tú eres especialista en programática y ahora necesitas a alguien que maneje un CDP, sea el de Salesforce, sea el de Adobe, sea el de Tilium, necesitas un especialista, tendrá que saber manejar esas herramientas. Y eso va a requerir que todo el mundo esté en constante aprendizaje, pero sí que yo creo que toda esa gente que tiene ese talento que no está en el mundo tecnológico puede entrar, porque todas estas herramientas nuevas como la inteligencia artificial va a facilitar que gente que tiene otros talentos la tengamos aquí. Muy bien. Creo que vamos justo de tiempo, pero creo que nos da tiempo. Voy a intentar hacer doble una última. Respecto al impacto que tiene, de nuevo, la compra por plataforma en la construcción de imagen de marca y en el retorno a la inversión. Algo sobre el retorno habéis comentado antes, pero son dos cosas que no dejan de ser complementarias. Si... Bueno, yo creo que es muy similar, ¿no? a lo que he dicho antes. Por un lado, o sea, la construcción de imagen de marca, era lo que hablaba antes, la posibilidad de personalizar los mensajes, de segmentar, de no matar moscas a cañonazos, de ser relevante para bueno, pues para el usuario, de generar unos storytellings con sentido, ¿no? Todo esto al final nos ayuda a generar imagen de marca y creo que es fundamental. Esto por un lado. Respecto al retorno, ¿qué voy a decir? O sea, es clave la medición que nosotros tenemos, la optimización, el retorno, el saber, o sea, todos los KPIs para los que trabajamos, entender que, o sea, que nunca lleguemos a la parálisis por el análisis, no se trata de esto, pero yo creo que es algo, yo soy una obsesa de los datos, ¿no? De poder medir, de poder entender cuál es el retorno, y es que para mí es el beneficio principal, o sea, el poder optimizar y entender oye, esto, ¿qué es lo que queremos? Muchos de pocos, pocos de muchos, cuál es la estrategia que debemos seguir en función de cuál es el producto al que nos estamos dirigiendo, la audiencia a la que nos dirigimos, con lo cual para mí es básico. No, de verdad que es que no lo entiendo de otra, aunque lo entendí en su momento, llegó un momento en el que a día de hoy no lo puedo entender de otra manera. Genial. ¿Tú, Teresa, cómo lo vivís? Pues para nosotros es básico, como decía, mi área es marca y comunicación, con lo cual además somos una marca joven y nos gustan mucho los datos. No hacemos nada que no nos impacte en una cosa u otra, en notoriedad o en ventas. Y digital lo podemos seguir más que ningún otro medio, pero también nuestro sector, que prácticamente es respuesta directa, lo seguimos desde el momento que apretamos el botón y subimos una campaña a televisión, que sí que es el medio tradicional, pero que es el que para nosotros más nos funciona en respuesta directa, y vemos cómo impulsa todos los canales digitales, impulsa todos los canales de televenta, nos crecen las ventas desde el mismo día de la campaña, o sea, las ventas se incrementan 20 y 30%, pero luego además digital hacemos brand lead, podemos ver cuánto nos ha funcionado, y nosotros hacemos siempre tracking pre y post campaña y vamos midiendo cada uno de las estrategias digital, exterior, radio, todas, incluso cine, y las vamos midiendo en nuestros tracking de marca y vamos viendo lo que nos aporta cada uno, y por supuesto vamos viendo con un seguimiento mucho más pormenorizado, como decíamos antes, ¿no? En real time, pudiendo ajustar, pudiendo hacer cambios y optimizando todas las inversiones. Genial. Yo sí me gustaría lanzar una última ya para finalizar, y es con todos los anuncios que ha habido sobre el ecosistema cookieless, sobre todo lo que, por ejemplo, nos está presentando antes nuestra compañera Sara de las distintas alternativas que encontrábamos ahora mismo. La irrupción de players en las telco que se han juntado para proponer una solución única, etcétera. ¿Cuál es ahora mismo vuestro punto de vista o cómo estáis adaptando vuestras estrategias
en base a ese nuevo ecosistema que parece que por ahora tenemos un contexto un poco más estable que hace un año? A ver, desde hace mucho tiempo, o sea, desde que yo estaba en PokerStars, ya no funcionaba bien las cookies de tercera parte. Muchas veces no había esa sincronización, no había bloqueos de cookies, no funcionaba. Con lo cual, todo el anunciante que ha sido inteligente ha ido trabajando sin utilizar o utilizando cada vez menos esa cookie de tercera parte y teniendo más dato de primera parte. El que sea un estudiante de última hora, pues sufrirá luego al final. Pero todo, o sea, yo creo que hay que olvidar un poco qué es lo que va a hacer Chrome y centrarse en tu propia estrategia y que tengas tú un poco los mandos de tu destino. Nosotros, obviamente, hace ya tiempo que esto se ve venir. O sea, efectivamente no es nuevo y ya veíamos que había cosas que petardeaban. Mi situación es un poco compleja porque en mi caso directo yo no solamente puedo hablar de España, ¿no? O sea, trabajo para 9 países diferentes y el entender los diferentes partners, cuál es la penetración, porque si está muy bien, oye, vamos a empezar a trabajar con user IDs, pero cuál es la penetración en los diferentes mercados de los diferentes partners. Y entonces esto es un trabajo, es un dolor de cabeza, no lo voy a negar. Estamos ahora mismo trabajando en estas pruebas, ¿no? Teniendo conversaciones. Es cierto que hay algunos mercados que van más avanzados que en otros, en algunos ya estamos pues haciendo nuestros pequeños pilotos y en otros seguimos en conversaciones, ¿no? con estos partners, pero para mí es una apuesta segura. O sea, eso sí que costará más o menos, llegará antes o después, nos equivocaremos de partner y tomaremos una decisión equivocada como ocurre siempre, ¿no? Y tendremos que cambiar, rectificar, pero lógicamente hay que adaptarse. O sea, esto es como todo. Con lo cual para nosotros diría que el principal challenge que tenemos ahora mismo. Total. Pues yo creo que con esto acabamos. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Teresa, muchas gracias, Juan Antonio, por estar hoy aquí y compartir. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.